Buen día, querida familia. Feliz sábado para todos y para todas. Que tengamos un día realmente optimista, lleno del Señor, con el gozo y la alegría que solamente Él puede traer a nuestra vida. Queremos rogar, quiero rogar por sus oraciones, especialmente por personas que necesitan, como por ejemplo Sergio, que está necesitando un trabajo. Oremos, mantengamos en oración por eso, por las personas que tienen necesidades físicas, personas con necesidades emocionales, con necesidades espirituales, personas adultos mayores, aquellos que trabajan sí o sí. Y recuerden, mañana, 10 de la mañana, Charlie tiene el devocional de la escuela bíblica de la Iglesia Bautista y Misionera Sabanilla. Pasemos al devocional de hoy. Estamos en Jonás capítulo 2. Llegamos o nos encontramos en este momento en Jonás y en el capítulo 2, versículo 1, dice que Jonás dice, entonces, dijimos palabra importante, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Por qué no lo hiciste antes, Jonás? ¿Por qué no oraste antes? Y ahora sí, desde el vientre del pez, ora, y es interesante que dice a su Dios, desde el vientre del pez. En el vientre del pez se acordó de quién era Dios. Y desde ahí él emite una oración y un conocimiento de Dios extraordinario, que yo espero que nosotros lleguemos a ese conocimiento, profundicemos en ese conocimiento y sea el aliento, el sostén, el ancla de nuestra vida. Entonces, él va diciendo sobre cosas que él sabe de Dios. En otras palabras, él dice, yo sé. ¿Qué es lo que él sabe? En el versículo 2, en el versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. O sea, esto es interesante, porque lo que él está diciendo, también en el verso 2, que ya lo vamos a leer, y el verso 7, que Dios es un Dios cercano. Entonces, ¿cómo se entiende que él ora desde el vientre del pez y sabe que Dios lo va a oír? Sabe que Dios es un Dios cercano, pero trató de huir de la presencia de Jehová. ¿Recuerdan? A Tarsis. Dios le mandó al este, él quería ir al oeste. El verso 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Entienden lo que él está diciendo? Si entendemos bien, él está diciendo, Dios es un Dios cercano. Esté donde esté, Dios me escucha. Dice el verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Qué maravilloso lo que está diciendo él del Señor, que el Señor es un Dios cercano. Querida familia, acá tenemos que trazar una diferencia. Dios es cercano porque Dios es omnipresente, porque Dios está en todo lugar. La gran diferencia que tenemos que trazar con Jonás es, a veces tenemos dificultades, aflicciones por pruebas que Dios permite para sacar lo mejor de nosotros. Jonás estaba pagando la justa retribución a su extravío por querer desobedecer a Dios y escapar de él. Pero Dios en toda situación es un Dios cercano. En el verso 4,
Él dice, yo sé que Dios es un Dios fiel. Dice el verso 4, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Pero piensa y dice, mas aún veré tu santo templo. ¿Podía perder la comunión con Dios? Sí. ¿Podía perder la salvación? No. Me encanta 2 Timoteo 2:13, que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Cuando decimos, por ejemplo, para trazar un paralelo, que Dios ama, no es solamente que tiene un sentimiento por nosotros. La Biblia nos enseña que Dios es amor, así que no puede hacer otra cosa que amarnos. Acá dice que Dios es fiel aun cuando yo sea infiel. ¿Por qué? Porque si Él fuera infiel, se negaría a sí mismo y tendría pecado en su vida. Y por eso dice 2 Timoteo 2:13, Él no puede negarse a sí mismo. En el verso 6, Jonás está diciendo, yo sé que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Qué hermosa es la experiencia que podemos vivir los hijos de Dios, que Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Saben? Muchos de nosotros tenemos hijos y todos fueron bebés que en un momento comenzaron a caminar y tropezaron y cayeron, pero los levantamos y los animamos a seguir nuevamente. Así es Dios con sus hijos, un Dios de segundas oportunidades. El verso 8, Él dice, yo sé que Dios es un Dios misericordioso. Dice el verso 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. La misericordia de Dios, que quiere decir que aquel que tiene todo en su mano encontró a un miserable y le dio de su misericordia, de su bondad y le proveyó para su necesidad. Dios es un Dios misericordioso. Y termina en el verso 9, ahora sí, alabando a Dios. Dice el verso 29, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, la salvación es de Jehová. Yo pagaré lo que prometí. Yo ofreceré y te alabaré con mi voz la alabanza a Dios por haber pensado, recapacitado, entendido todo aquello que sabía, todo lo maravilloso que es Dios. Y entonces sí, Jehová, acá Dios hace un servicio Uber Eats. Dice el verso 10, servicio express. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Cuando él reconoce todo lo que es Dios, entonces Dios lo saca de la aflicción en la que él estaba. Puedo llevarles y llevarme a una reflexión. Este Dios del que habló Jonás, ¿no era el mismo Dios antes de Jonás 1:1, antes del mandato? Sí. ¿No era el mismo Dios después del mandato? Sí. ¿No era el mismo Dios del cual Jonás quería huir? Sí. ¿No era el mismo Dios del barco? Sí. ¿No era el mismo Dios de la tormenta? Sí. ¿No era el mismo Dios de Jonás en el mar agitado cuando lo arrojaron al agua? Sí. ¿No era el mismo Dios
cuando el pez le traga. Sí, no era el mismo Dios durante 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Sí, ¿por qué esperó tanto? ¿Por qué a veces somos necios y esperamos y esperamos y esperamos para ir a nuestro Dios y clamar por su misericordia, por su gracia y alabarle con todo nuestro corazón? Que Dios le bendiga, querida familia. Pensemos en esto, que este sea nuestra experiencia, este sea nuestro maravilloso Dios. Y recuerden, mañana domingo tendremos a Charlie con la escuela bíblica a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica. Bendiciones, feliz sábado.